En Luton, Reino Unido, un macabro suceso alertó a las autoridades británicas al encontrar sin vida a toda una familia en un apartamento residencial. La crueldad como fueron asesinados impactaría hasta el oficial más veterano. Madre e hijos fueron víctimas de un brutal episodio que marcaría a la comunidad británica para siempre, pero lo que dejaría sin palabras a más de uno fue descubrir quién estaba detrás de este trágico suceso. Te doy la cordial bienvenida a este caso, que estremeció a todos los medios británicos y europeos. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. A solo 50 kilómetros de distancia, al noroeste de la icónica ciudad de Londres, se encuentra Luton, una ciudad con más de 230.000 habitantes. Aunque no es tan conocida como otras ciudades en Inglaterra, su historia dejó una huella importante en el desarrollo socioeconómico y empresarial del país. En la década de los 80, vivió un auge industrial impulsado por sus fábricas automotrices y por ser uno de los mayores productores de sombreros en toda la nación, generando empleo para más de un tercio de la población inglesa, atrayendo así a muchas familias de distintas partes del mundo, entre ellas la de Juliana Falcon, nacida el 4 de junio de 1976 en Mar del Plata, Argentina. Llegó al Reino Unido a los 19 años de edad en busca de un mejor futuro. Poco después, conoció a Raymond Prosper, un británico originario de Luton, con quien tuvo una conexión inmediata. Al poco tiempo se casaron y formaron una familia con 4 hijos. El mayor, su identidad fue reservada. El segundo, Nicholas Prosper, Kyle, y la menor de todos, Giselle. Pero tras años de casados, la pareja decidió divorciarse, más precisamente cuando Nicolás tenía 8 años. Juliana se mudó con sus 4 hijos al conjunto de apartamento Lee Bank, en la locación de Woolsben Drive, muy cerca de donde vivía su ex esposo. Así que el padre de los chicos los solía visitar a menudo y cubría con parte de su manutención. Como toda madre soltera, debía multiplicar sus esfuerzos para mantener y cuidar a su familia. Ella trabajaba a tiempo completo en Kitch Hospice Care, un centro de cuidado para personas con enfermedades terminales, con cuyo trabajo es brindar asistencia médica y emocional a personas en su ciclo final de vida. Sus hijos estudiaban en la secundaria Lee Manor High School, que quedaba a pocos kilómetros de distancia de su hogar. Ella nunca tuvo quejas de sus hijos en el colegio. Siempre se destacaron por ser buenos estudiantes, pero al entrar en la etapa de la adolescencia, Nicolás empezó a descuidar sus estudios de manera paulatina. A sus 17 años, solo le faltaba un año para terminar el bachillerato, pero sus bajas calificaciones y su inasistencia a clase hizo que su rendimiento escolar bajara. El joven siempre fue muy distinto a sus demás hermanos, solía ser muy reservado y bastante tímido. No sociabilizaba mucho con las demás personas. En el colegio solo tenía un pequeño grupo de amigos con los que hablaba de series animadas y de videojuegos, lo cual era considerado por sus demás compañeros de clase como friki. Pero este no sería el motivo por el cual Nicolás estuviera descuidando sus estudios, ya que nunca fue molestado por ello. Más bien solo era una percepción. Las verdaderas razones serían los hábitos que el joven estaba adquiriendo a partir del comienzo de su adolescencia. Él era un apasionado por las computadoras y por todo lo relacionado al mundo digital. Pasaba horas jugando con amigos y hablando en grupos de Discord, pero si bien esto le estaba perjudicando en cierta parte a la hora de ponerle interés a sus estudios, lo que realmente empezó a enfermar su mente fueron los sitios web que empezó a frecuentar, como lo serían decenas de páginas de dudosa procedencia en la Deep Web, donde realizaba búsquedas sobre actos violentos en contra de personas, de asesinatos sin ningún tipo de censura, con imágenes y videos explícitos. Aunque algunas personas suelen alimentar su morbo y curiosidad con estos videos, la obsesión que despertaba a Nicolás por ello cada vez se incrementaba con el paso del tiempo, ya que no solo le llenaba ver actos violentos y grotescos hacia personas, sino que veía videos hasta altas horas de la noche, de relaciones íntimas de todo tipo, hasta con cadáveres, sin duda algo bastante perturbador, que alarmaría a cualquier padre. Pero Juliana era desconocedora de todo esto. Ella pensaba que su hijo solo pasaba largas horas encerrado en su habitación jugando a videojuegos.
Cuando Nicolás le comunicó el querer dejar la escuela, sabía que algo pasaba con su hijo. No era normal todo este tipo de comportamiento, así que junto al padre de Nicolás, decidieron llevarlo a un especialista en el trastorno del espectro autista, pero ante la negativa del chico, desistieron de esta opción. Después de dejar la escuela en 2023, consiguió un trabajo a tiempo parcial en un supermercado local, como encargado de organizar las estanterías, y nada más terminaba su jornada laboral, se encerraba en su habitación y pasaba largas horas jugando a videojuegos. Para él no había salidas de fines de semana, ni compartir tiempo en familia. Estaba sumergido por completo en el mundo de las computadoras. La relación de Nicolás con sus familiares se hacía cada vez más distante. Aunque todos vivían en la misma casa, él era ajeno de todo lo que ocurría en su hogar. Mientras sus hermanos salían los fines de semana, él se quedaba encerrado en su habitación, hablando con personas con sus mismos intereses, como lo podrían ser las armas, y por los sitios mórbidos que frecuentaba, llegando a tener conversaciones donde expresaba el querer usar una de estas armas y ponerla en práctica con personas. Las fantasías de Prosper ya no solo eran ver videos e imaginarse cosas con ellos, sino que quería ser el protagonista de sus desquiciadas fantasías. El joven estaba obsesionado con el videojuego de Walking Dead y su hermana había hecho un comentario de forma negativa hacia el personaje principal de dicho juego, llamado Clementine, uno de sus personajes favoritos, y esto a Nicolás le generó un enfado y rechazo grande hacia su hermana, comentándole a su grupo de amigos las ganas que sentía de matarla, pensamientos que se volvieron recurrentes en él. En el transcurso de unos pocos meses de haber empezado a trabajar, fue despedido de la tienda por inasistencia. En una ocasión lo expulsaron permanentemente de un sitio web conocido como Mega, por hacer comentarios desagradables sobre menores. Su afán de fama y notoriedad se convirtió en una obsesión enfermiza. En varias ocasiones compartió en sus redes sociales su profunda admiración por Adam Lanza, un despiadado asesino que a la edad de 20 años acabó con la vida de su madre, de 20 estudiantes y de 6 profesores en la escuela primaria Sandy Hook, convirtiéndose en una de las mayores masacres escolares de los Estados Unidos. Según Prosper, anhelaba superar esta cifra y así quedar plasmado en la historia como uno de los mayores asesinos escolares de todos los tiempos, sin duda un deseo desquiciado que reflejaba su condición de psicópata. Nicolás empezaría su plan contra la escuela primaria St. Joseph, escuela donde estudió con sus hermanos, ya que conocía muy bien las instalaciones y el manejo de la escuela. Su plan era atentar con la vida de más de 34 niños inocentes y de algunos profesores. Tras cumplir 18 años, y después de haber analizado por meses los movimientos y la seguridad del colegio, sentía que era el momento de comprar un arma de fuego y poner en marcha su plan. En agosto de 2024, con los ahorros que había guardado en su antiguo trabajo, decidió ir a una tienda local de armas, pero no le fue posible comprar ninguna, porque carecía de una licencia, lo cual esto no paró su objetivo. El joven comenzó a estudiar las formas de falsificar este documento, así que tras semanas de trabajo, consiguió hacer un certificado bastante elaborado y detallado de dicha licencia. Se contactó con un vendedor local e hizo una compra de una escopeta de doble cañón con más de 100 cartuchos de bala, por un costo de aproximadamente 650 libras, unos $870 al cambio. El 12 de septiembre a eso de las 10:50 de la mañana, Prosper se reunió con el vendedor en el parqueadero. El vendedor verifica el documento y se asegura que todo esté en orden. Después le proporciona el arma. Luego Nicolás se dirige hacia su apartamento. En el ascensor se alcanza a apreciar la emoción del joven de ver que su plan estaba saliendo a la perfección. Prosper tenía como plan inicial asesinar a toda su familia mientras dormían, posteriormente abusar del cadáver de su hermana, para seguido partir a la escuela a eso de las 8 de la mañana. Nicolás no durmió esa noche, jugueteaba con la escopeta, imaginándose cómo serían los hechos. Jugó a videojuegos. A las 4 de la mañana se dio a contenido inapropiado en internet. A las 5 hizo el primer disparo de prueba a un oso de felpa que tenía en su cuarto. Su madre se despertó al escuchar semejante estruendo. Al salir de su cuarto, se topó frente a frente con su hijo.
Ella quedó aterrada al verlo con la escopeta y le preguntó qué estaba haciendo con eso, a lo que el joven le confesó sus planes hacia su antigua escuela. Julián intentó quitarle el arma, pero mientras forcejeaban, Nicolás sacó un cuchillo que llevaba consigo y la atacó varias veces. Luego, sin ningún tipo de piedad, le propinó un disparo en la cabeza. Su hermana Giselle, que en esos momentos salía del cuarto, al ver lo sucedido, se escondió debajo de la mesa del comedor. Prosper le disparó en 2 ocasiones. Un disparo le rozó el cuello y otro le impactó en la cabeza. Kyle, horrorizado e impulsado por el instinto de supervivencia, se armó con un cuchillo de cocina, pero su hermano le disparó a distancia, hiriéndolo gravemente en el pecho. Nicolás agarró el mismo cuchillo que tenía Kyle y lo hirió más de 100 veces en cuerpo y rostro. Por pura adrenalina, Kyle trató de huir a gatas de los ataques de su hermano, pero Nicolás le propinó un disparo en la cabeza, acabando así con la vida de toda su familia. Sin duda un hecho trágico y bastante lamentable. Eran las 5:29 de la mañana cuando los vecinos llamaron a la policía tras escuchar los disparos y gritos provenientes del apartamento de los Prosper. El homicida abandonó el edificio a las 5:30 y caminó con dirección a la escuela primaria St. Joseph, pero tras 10 minutos de recorrido, se percató de la presencia de patrullas que se dirigían hacia su hogar, lo cual se asustó y se escondió en un parque, donde entre los matorrales esperaba que se dispersara un poco la actividad policial. 25 minutos después, la policía entró en el apartamento de los Prosper. Al ingresar, la barbarie se apoderó de los ojos de los oficiales. Había sangre por todos lados. En la sala estaba el cuerpo sin vida de Juliana, con un libro en su cuerpo llamado Cómo matar a tu familia. A 5 pasos estaba el cuerpo sin vida de Giselle. Y por último Kyle, que a su lado se encontraba el cuchillo de cocina doblado y ensangrentado. De inmediato hubo un despliegue policial por toda la ciudad de Luton, principalmente en zonas con más aglomeraciones de personas, evitando así que el homicida hiciera un ataque en masa. A las 6:22, Nicolás hizo una publicación en redes sociales de un video pregrabado donde se hacía llamar discípulo de Clementine, diciendo que ella sería su guía en su camino. También demostró el desprecio que tenía por su hermana, deseándole la muerte. Después de haber pasado 2 horas escondido, decidió salir. Se deshizo del arma y de su celular. Luego, tras varios minutos caminando, le hizo señas a una patrulla que pasaba por la zona. Los oficiales de inmediato le dieron captura. Nicolás se mostró tranquilo. Con una actitud burlona repetía, no es asesinato, y con sumo descaro le preguntó a los oficiales si las escuelas estaban cerradas. El joven llevaba puesto una especie de uniforme, un vestuario amarillo con negro y un sombrero de pescador, con el que se había grabado en videos pasados, con la intención de que fuera recordado como un villano de películas. También lograron hallar la escopeta con 30 cartuchos y 2 teléfonos móviles. En la estación de policía, Nicolás guardó silencio, no mostró emociones ni arrepentimiento, solo conversó en una ocasión con una enfermera que le dijo que la relación con su familia había sido buena, solo que estaban en medio de sus planes y él quería ser famoso. Esta noticia colmó todos los medios locales e internacionales por la magnitud del crimen. A lo largo de los años, en el Reino Unido ha habido varios complots fallidos de ataques escolares. El último a la fecha fue en el 96, en Dunblane, Escocia, donde un hombre asesinó a 16 estudiantes de primaria y a una maestra. Suceso que llevó un cambio sobre el porte y las regulaciones de las armas en el Reino Unido. La fiscalía le imputó a Nicolás 3 cargos de asesinato, otros cargos por falsificación de porte de arma, adquirir una escopeta sin licencia y por poseer un arma blanca con intención de lastimar. Durante la investigación, también se descubrió que en su teléfono celular había más de 200 archivos de material sobre menores y 19 de estos archivos eran de abuso sexual infantil. Según los investigadores, intentó deshacerse del dispositivo para incurrir a un grupo de contactos de pedófilos con los que solía interactuar en redes sociales, pero debido a la gravedad de los demás delitos, no se le imputaron cargos sobre estos. El 16 de septiembre de 2024 fue su primera audiencia, y mientras salía del juzgado, su padre le gritó entre lágrimas y con profundo dolor que todavía lo amaba y que no era su culpa. El 24 de febrero del 2025,
en el tribunal de la corona de Luton, Nicolás se declaró culpable de 3 cargos de asesinato. Se conoció que en prisión el acusado, por medio de cartas escritas, había dicho que se arrepentía de no haber podido matar a más personas. Los estudios psiquiátricos arrojaron que Prosper no tenía remordimiento en sus acciones, índice de rasgos de una persona psicópata, también que poseía trastorno de Asperger y no había sido tratado anteriormente. Pero la jueza declaró que el autismo no influyó de ninguna manera para planear y cometer estos actos tan malvados, ya que hubo una planificación previa de 1 año. Prosper llamó en septiembre de 2023 al Colegio St. Joseph, también visitó su sitio web y merodeó en varias ocasiones sus instalaciones, con el fin de adquirir información de los estudiantes y de la seguridad del colegio. El 19 de marzo del 2025 llegaría la sentencia definitiva para Nicolás. En primera instancia, hubo un retraso de 1 hora, ya que el acusado se negó a comparecer en corte, y la jueza Chi McGrath lo obligó a asistir para que escuchara su condena de forma presencial. En el juicio asistieron el padre y el hermano mayor de Nicolás, más otros 13 familiares. El joven permaneció callado en todo momento, mientras la jueza le leía los cargos. Habló de los actos macabros de Nicolás y de su deseo de ganar notoriedad a costa de la vida de personas inocentes, solo por querer convertirse en la persona más infame de todo Reino Unido, y su familia serían daños colaterales en su camino. Pero los que verdaderamente quedarán en la memoria de todos son Juliana, Kyle y Giselle, porque ellos con su valentía evitaron que se perdiera más vida de personas inocentes, y la comunidad siempre les honrará y les deberá su gratitud. En el momento del veredicto, la jueza tomó en cuenta la edad del acusado cuando ocurrieron los hechos, que en ese entonces era de 18 años, también la acción de haber desistido de su plan inicial y haberse entregado a las autoridades. Nicolás Prosper fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional tras cumplir 48 años y 177 días. Claro, siempre y cuando se determine que el condenado ya no es un peligro para la sociedad. La jueza terminó argumentando que muy probablemente no saldría de prisión. Esta decisión generó controversia en el tribunal. La subfiscal general Lucy Rigby declaró que la pena mínima de 49 años era insuficiente, dado la gravedad y la brutalidad de los crímenes. Sin embargo, aunque presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación para aumentar la condena, este rechazó la apelación, indicando que la sentencia era adecuada para un joven de 19 años, y que si Prosper hubiera tenido 21 años o más en el momento de los hechos, la pena habría sido más severa. Por hoy llegamos al final de este caso. Gracias por quedarte hasta el final de esta transmisión. Si te gustó este video, agradecería que le dieras un me gusta y, por supuesto, dejaras tu comentario, que es muy valioso para nosotros. Si no estás suscrito, dale al botón de suscribir para que no te pierdas de próximos videos. De corazón te deseo que tengas un excelente y próspero día. Nos vemos en una próxima emisión.